Muy buenas tardes a todas y a todos. La Alcaldía de Azcapotzalco. Este es un diálogo acerca del deporte y está engalanado por Girls United y está con nosotros Romina Calatayud, que es fundadora y directora de esta. Cuéntanos qué eso es una AC, es una, con quién trabajan. Cuéntanos qué es Girls United. Sí, claro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto platicar un rato acerca de esta temática. Girls United es una organización que se dedica a empoderar a mujeres y a niñas a través del fútbol. Utilizamos el poder del fútbol y la herramienta del fútbol para poder generar cambio en comunidades, en las chicas mismas. Y bueno, es una organización sin fines de lucro. Somos una AC y trabajamos en pues una serie de comunidades. Aquí en México estamos principalmente en Quintana Roo, en el sureste del país, pero también trabajamos de manera internacional en Inglaterra, en Ecuador, y así vamos expandiendo poco a poco. Esta sería como la charla de deporte en el marco de las actividades de la alcaldía por el Día Internacional de la Mujer, en la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Y quisiera preguntarte, ¿por qué es importante el deporte hablando en el marco del 8M? Sí, creo que es una temática súper, súper importante para mí y bueno, en la organización vemos mucho. Digo, creo que el deporte es una industria en donde la brecha de género es bastante evidente, ¿no? Hay como problemáticas muy, muy tangibles acerca de la falta de recursos, de los salarios, ¿no? Bueno, infinidad de cosas como muy, muy tangibles, pero también dentro de la organización hablamos cómo todo eso después traduce en una brecha de género que trasciende el deporte, que se sale de la cancha, ¿no? Y que habla mucho de la sociedad, ¿no? Creo que em, yo digo, yo soy futbolista de toda la vida, he sido una pasión mía desde que era chiquita, pero creo que pues todo el mundo, sobre todo en nuestro país, conoce lo importante que es el fútbol como un elemento social, ¿no? Como algo cultural, algo parte de nuestro día a día. Y entonces, pues ahí es que vemos como este paralelo, ¿no? De cómo esa brecha que sucede en el deporte, que es tan evidente, que es tan tangible, después traduce en inequidad que existe fuera de la cancha, ¿no? En diferentes ámbitos del mundo y de la sociedad. Entonces creo que pues para mí es intrínseco, ¿no? Cuando se habla de equidad de género, hablar de ello dentro de actividades como las pueden ser las deportivas, las culturales. Y entonces, bueno, por eso para nosotros es tan importante que se incluya esa conversación. Claro. Nosotros más o menos el 98% de las personas que juegan fútbol en Azcapotzalco son hombres. Entonces es evidente, ¿no? Es súper evidente cómo hay una brecha en la cancha, hay una brecha en la tribuna, hay una brecha en los salarios, en todos lados. Entonces, pues nosotros aquí sabemos de lo que estás hablando. Sí, pues creo que es interesante y así es la mayoría de las comunidades, ¿no? Y de los municipios y de los espacios. Pero, pues como decía, ¿no? Creo que habla mucho, ¿no? De lo que sucede en la sociedad, si hay una parte tan grande de la población que se está quedando fuera de ¿Por algo qué? que es tan importante, ¿por qué? Y qué sucede cuando eso pasa. ¿Qué hace la organización de Girls United para disminuir estas brechas? Pues lo primero es abrir esos espacios, ¿no? Como desde un punto muy, muy, muy inicial, ¿no? Literalmente establecemos clubes, programas en donde podamos darle esa oportunidad a las chicas en zonas en donde no las hay o en donde tal vez medio que existe el espacio, pero las chicas no se sienten seguras. Esa es como la segunda parte de nuestra organización, de nuestra tarea es crear espacios que sean muy seguros, muy inclusivos, que desde el lenguaje, desde las personas que forman parte del equipo de trabajo, desde todo, la experiencia que tienes como joven, como niña, como niño, eh,
pues sea algo que realmente es inclusivo y que realmente las chicas se sienten que pueden pertenecer a ese espacio. Y luego, más allá de eso, trabajamos con una metodología de entrenamiento en donde vemos como muy específicamente habilidades de vida y diferentes como trabajo de desarrollo muy integral, ¿no? Desde el desarrollo de la inteligencia emocional y estas como habilidades de vida desde la autoestima que pueden llegar a empezar a romper esas barreras, ¿no? De manera más amplia y en la comunidad de manera más como inclusiva, ¿no? Como todos los espacios de la comunidad, no solo para las jugadoras. Sí, justo esa era como mi siguiente pregunta, como de manera personal, ¿cómo transforma el fútbol como herramienta? Porque al final es una herramienta para generar un cambio personal y después un cambio social. ¿Cómo ves tú el progreso de las niñas? ¿Cómo pasan de esto de no poder acceder a un espacio seguro para una práctica deportiva y cómo se van transformando a través de este proceso que ustedes las acompañan? Sí, pues digo, eso es muy tangible y muy bonito, ¿no? Es la razón por la cual para mí este trabajo es tan apasionante y tan importante, porque realmente la transformación es muy profunda, ¿no? Desde el tener como una salud física y mental, ¿no? Al estar practicando deporte, que creo que es una cosa que no hay que obviar, ¿no? Cómo eso impacta en todos los otros ámbitos de mi vida, ¿no? Si me siento bien conmigo misma desde mi cuerpo, desde mi salud física, cómo eso me permite, ¿no? Tener otro desarrollo en la vida. Pero yendo mucho más allá de eso, pues mucho un trabajo de autoestima, ¿no? Y de confianza en uno mismo. Las chicas cuando llegan a la cancha, pues al principio hasta les cuesta trabajo decirte su nombre, ¿no? O sea, así como muy quedito, y muchas de ellas viven pues día a día en donde tal vez no se les pregunta su opinión mucho, o no tienen un espacio que realmente es de ellas, o no tienen un lugar en donde cometer un error está bien, o donde el aprendizaje sucede de una manera como muy divertida, muy activa. Hablamos mucho como de este aprendizaje fuera del aula, ¿no? Que sucede cuando estás en un campo jugando, divirtiéndote en un grupo en donde sientes como este sentido de pertenencia, en donde haces amigos y cómo eso te permite tener un aprendizaje de ti misma muy profundo, ¿no? Y después poder tener esa fuerza para ir y buscar otras oportunidades fuera del deporte, ¿no? Si me sentí que pude estar en la cancha, que a pesar de que pues, me costaba trabajo o que perdimos el partido, tal, como esa resiliencia de no importa, seguimos, fue algo que me divirtió, que aprendí. Y después esa sensación, esos aprendizajes se los pueden llevar a otros lugares en la vida, ¿no? Y creo que por último, en esta parte de la transformación que sucede, pues al crearse un espacio tan seguro de vínculos, de tanta confianza y creo que los equipos de fútbol y hasta como el entrenador con las jugadoras, las entrenadoras, se crea una confianza que realmente le permite a las jugadoras como tener, pues llegar a tocar temáticas profundas, llegar a tocar como problemáticas sociales también y enfrentárselas desde un espacio en donde se sienten como que seguras para hacerlo, ¿no? Sí, completamente. Cuando tienes la capacidad de controlar tu cuerpo, de ver hasta dónde puedes llegar, de saber qué es lo que puedes hacer con él, que esa es la primera conquista. Por eso el deporte es tan importante en el empoderamiento de las mujeres, porque es el primer territorio que tienes que apropiarte como tuyo. Y el deporte, la danza, las artes también son un súper herramienta para ello, ¿no? No significa que a lo mejor te vas a convertir en futbolista profesional, algunas sí y algunas no, ¿no? Pero es muy importante en el desarrollo de los seres humanos como tal que podamos hacer y tener derecho a acceder a estos espacios seguros que tal vez no lo has dicho como tal, pero a mí me parece que un espacio seguro es un espacio libre de violencia en el que te puedes desenvolver, que te puedes equivocar, como nos dijiste, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cuáles crees que son los retos más grandes que han enfrentado a hacer un proyecto, una organización enfocada directamente en mujeres? Pues digo, son muchos, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas todavía que trabajar, ¿no? Y es importante reconocer los avances, ¿no? Ya definitivamente no es lo mismo, ya tiene otra visibilidad el fútbol femenil que hace 5 o 10 años. Pero pues creo que los retos más importantes desde esta parte que mencionas de cambiar mentalidades, de romper estereotipos, de casi cambiar totalmente como ese tejido social de poner barreras y de limitar ese acceso, desde el papá que dice que su hija no puede jugar, ¿no? O la Ujú. mamá incluso que no le deja jugar a su hija por varias razones, hasta las niñas mismas a veces que no se sienten con esa confianza de entrar en una cancha o de entrar en un espacio deportivo. Y bueno, también toda esta parte de estereotipos, de barreras, creo que pues también pues se ve reflejado también en la infraestructura misma, ¿no? Los espacios deportivos muy pocas veces están pensados para niñas, ¿no? O mujeres. Y, y, y no se le da la prioridad desde toda la infraestructura de instituciones eh, y las políticas públicas incluso a veces, digo, no consideran el deporte como tú lo decías, como derecho, ¿no? Como algo que es fundamental en el desarrollo de una joven o un joven. Entonces, creo que como esos retos de infraestructura y como de acceso a, ¿no? Desde em, poder pelear nuestro lugar en la cancha, ¿no? Cuando llegamos a algunas de las comunidades, el primer paso es que los demás respeten que estamos ahí en 1 hora o 2 horas de entrenamiento y que no porque son niñas se pueden atravesar o quitar los conos o decir, no, pues ahora toca la reta de los Ujú. hombres, ¿no? O sea, como que respetar esos espacios. Y bueno, creo que lo otro que ha sido pues muy profundo y una parte de la conversación muy importante es cómo al tener estos espacios, pues también se vuelven muy latentes las problemáticas que existen dentro, pues para las mujeres y para las chicas en sus vidas diarias, ¿no? Nosotros, como te platicaba, este espacio de confianza, pues llega a ser un espacio en donde pues la chica tiene la confianza para contarle a su entrenadora que le sucedió esto en casa, ¿no? Desde abusos sexuales, desde falta pues ahora sí que, pues todo tipo de derechos humanos, ¿no? Entonces, y creo que es importante como entender esta intersección entre lo que es un espacio deportivo, pero que al final, al ser un espacio de formación, de desarrollo de jóvenes, pues también entra ahí una responsabilidad muy importante de lo que pudieran estar viviendo las chicas fuera de la cancha, ¿no? Y la responsabilidad como organización, como entrenadores y entrenadoras que eso implica. Sí, totalmente. Es como, ustedes se vuelven como una pequeña balsa, ¿no? Que está ahí a flote, donde ellas se sienten cómodas, donde ellas se pueden expresar y sí, seguramente salen muchísimas cosas. Al ser el único lugar que sienten seguro, pues terminan siendo apoyo psicológico. De todo, sí. Sí, por supuesto, sí. Creo que bueno, que también es parte de lo que es muy lindo, ¿no? Y hablamos mucho. Digo, el deporte no deja de ser importante como el vehículo, porque, pues, muchas de las chicas van porque les gusta el fútbol, ¿no? Y también, pues, hay algo que nos permite como trascender esa parte como de la comunidad más amplia al ser un deporte que la gente ama, ¿no? O sea, el papá que al principio dice: "No quiero que mi hija juegue", luego la ve en un partido y es el primerito que está ahí como ya entrándole y ya cambiando esa perspectiva, ¿no? Ujú. Em, y entonces creo que la parte de que sea fútbol, que sea juego, que sea como este espacio, pues es súper importante, pero sí abre como, y por eso también hablamos de las habilidades de vida y el desarrollo emocional que se puede tener, porque sí abre esa oportunidad de hablar
pues de educar, de hablar de temáticas que también son importantes, y, y pues crear clubes o espacios deportivos que tienen el impacto social como al centro de lo que hacen, ¿no? Y que no lo ponen a un lado. Sí, es increíble que en el deporte número uno en México, o sea, el deporte masificado por excelencia en México, aún no, que claro, han habido muchos avances, como dices, en los últimos 10 años, pero si pensamos además en otros deportes que no están tan masificados, no sé, pienso en la natación, en los clavados, en la gimnasia, en el ciclismo, ¿no? Hay muy pocos referentes en realidad de proyectos enfocados directamente hacia las mujeres y que además pues tengan un periodo de trabajo amplio, ¿no? A veces son proyectos que llegan y se van porque requiere de mucho esfuerzo y requiere de mucho corazón y requiere mucho trabajo, ¿no? Y a veces es trabajo que no es remunerado, entonces ese es puro corazón y pura pasión. Entonces, en ese sentido, tú dirías que es importante masificar los deportes o masificar a las mujeres en los deportes. Es una pregunta muy interesante porque, pues sí, de hecho, hablando de los retos, pues una de las cosas que sí te enfrentas y como tú dices, siendo un deporte tan importante en el país, pero que muchas veces si se empiezan a expandir o hablar de temas de fútbol femenil o tal, pues no hay tanto el expertise ni la preparación para llevarlo a cabo, ¿no? O sea, la preparación física, por ejemplo, que puede ser de una deportista de alto rendimiento, hay temáticas que todavía no están estudiadas, ¿no? Por ejemplo, la integración del ciclo menstrual Claro. en ese desarrollo, ¿no? Que son cosas que nosotros como organización empezamos a profundizar, a indagar y como a traer a las gentes más preparadas que podamos en estas temáticas, pero, pero, y creo que eso habla un poco de tu pregunta, ¿no? Si no existen mujeres que están en este crecimiento del deporte, pues corremos el riesgo de que suceda de una manera pues sin tener la preparación o el conocimiento específico. Y no tiene que ser mujeres, creo que los hombres también, conforme vaya creciendo el fútbol femenil, ojalá haya más hombres que también se interesan por estudiar y de hecho tenemos historias de entrenadores que han participado con la organización que pues les ha interesado y se han realmente adentrado en entender las especificidades, ¿no? Y estudiarlo, ¿no? Estar preparados para ese ámbito. Pero creo que sí, definitivamente, no solo es la masificación de los espacios y de que existan más jugadoras, sino que sea algo más sustentable y como a todos los niveles, ¿no? Creo que en muchos países ha habido pues ligas de fútbol femenil, por ejemplo, profesional, que que empiezan, tienen como un poco un auge y luego truenan, ¿no? O se caen, o los proyectos, como tú dices, no son a largo plazo y muchas veces eso tiene que ver con una falta de pensar en la estrategia desde las bases, desde las formativas, ¿no? En cuanto a jugadoras, pero también las mujeres involucradas en el deporte y en el desarrollo deportivo más a fondo, ¿no? A veces si no hay una mujer sentada alrededor de la mesa, pues tal vez nadie se le va a ocurrir que tiene que haber baños porque las chicas no se pueden cambiar nada más en la cancha como lo hacen los niños, ¿no? O que no pueden ir a hacer pipí detrás del árbol de la misma manera, ¿no? Que en el fútbol, al ser un deporte pues tan accesible, se da, ¿no? Mucha informalidad, se da mucho desarrollo de manera súper orgánica, que es lindo, pero hay que pensar que sea inclusivo ese desarrollo, ¿no? Aunque sea de manera muy orgánica. Sí, totalmente de acuerdo. Se necesitan jugadoras, se necesitan directoras, se necesitan fisioterapeutas, se necesitan directoras, Exacto. se necesitan dueñas de equipos, porque justo pasa esto, ¿no? Se vuelve este círculo vicioso en el que no nos ven,
no aparecemos y siguen sin vernos y no aparecemos. Entonces, creo que estamos justo rompiendo. Ustedes me parece que son una punta de lanza maravillosa para romper esos círculos. Y ya por último, me gustaría que nos platicaras, porque sé que tienen una campaña en la que las personas pueden donar para que ustedes puedan seguir haciendo su trabajo y no solo en México, sino también en el Reino Unido y en otros lugares. Entonces, cuéntanos cómo es que las personas podrían ayudar a que Girls United pueda seguir trabajando y haciendo estos proyectos maravillosos. Muchas gracias. Sí, digo, siempre tenemos las puertas muy abiertas, que nos gusta como plantear que como organización somos más que un club, sino también como una red de personas, de jugadoras, de jugadores, entrenadores, entrenadoras, eh, hinchas, ¿no? Una red de personas que quieren utilizar el fútbol como parte de este cambio hacia equidad de género en el mundo. Entonces, en ese sentido, pues invitamos a todos desde a seguir lo que hacemos en redes sociales. Estamos como Girls United FA MEX. Y seguir como un poco las noticias y tal, hasta involucrarse. Si son futboleros, pues siempre hay la oportunidad de hacer voluntariados, de ser parte de la organización de manera directa, ¿no? En cancha. Y si no, como dices, por supuesto que siempre estamos buscando recaudar fondos, apoyos de todo tipo, son súper impactantes para nosotros. Somos una organización que, que hace multiplicar lo que le llega para poder expandir el impacto. Entonces, cada apoyo es súper, súper importante. Y esto lo pueden hacer a través de nuestro sitio web. Ahí tenemos un enlace para donar, es chicasunidas.org. Ahí pueden entrar y compartir pues tanto lo que hacemos o leer un poco lo que hacemos y también hacer cualquier aportación, que es súper agradecida y bienvenida. Ay, pues ya nada más, estoy súper agradecida, muchas gracias por tu tiempo y solo me resta invitarte a que podamos hacer algo aquí en Azcapotzalco para las niñas de Azcapotzalco, ver cómo más podemos colaborar. Tus palabras han sido sumamente inspiradoras y es súper, súper importante para nosotros que se hable del deporte y las mujeres. Y no solo del deporte en las canchas, sino también el deporte en la parte administrativa, en la parte médica Claro. y en todo lo que implica. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Romina. Sin duda, lo hacemos, hacemos ahí, creo que Azcapotzalco podría ser una próxima sede de la organización, así que con muchísimo gusto podemos explorarlo. Seguro que hay muchas futboleras ahí en espera, ¿no? Y entonces nos encantaría apoyarles y colaborar. Y muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto ser parte de este día con ustedes. Bueno, pues nos despedimos de todas y todas en el Facebook de la Alcaldía de Azcapotzalco y les decimos que queden pendientes de las demás actividades en el marco de la conmemoración del 8M y nos vemos la próxima. Yo soy Laura Bustos Endoki, directora de deporte de tu alcaldía.